Muy bien que la jugada aquí. Stanley, la toma Mincho, tiró. Marcador Pepsi, el sabor de la nueva generación. Saprissa 1, Municipal 0, 3 minutos 30 el tiempo. Taca. Pero un gol para verlo muchísimas veces, un gran gol, inteligencia de Benjamín Mayorga, que encuentra el rechazo, el mal rechazo del defensor del Municipal, ve al portero totalmente salido y de primer a un tiempo, como se llama, toca la pelota y anida el gol. Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Saluda a Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde les llevamos la trayectoria, la historia y las anécdotas de un personaje destacado. Hoy contamos con la participación de un reconocido exfutbolista, el primer futbolista con sangre 100% indígena en este país. Un orgullo y un placer contar esta tarde con la presencia de Benjamín Mayorga. Muy buenas tardes, Micho. Pura vida, ¿cómo están todos? Les deseo éxitos en todo lo que hagan en sus hogares y aquí estamos para pasar un rato con mucho calor humano y con mucha alegría. Bueno, Mencho, muchas gracias por aceptar la participación en este espacio para compartir con nosotros. Recordarle a la gente que este espacio llega a ustedes gracias a T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, lo mejor en series, películas, eventos deportivos y mucho más. Solicita información al teléfono 7031-2954. Villatita Eventos, un lugar ubicado en Tulúcares de la Juela, a 35 minutos de la capital, el mejor lugar para sus eventos como bodas, 15 años, baby shower y más. Contamos con amplias zonas verdes, canchas deportivas, piscinas y mucho más. Información al teléfono 8554-3744. La Vaca Cevichera, donde está la vaca está el sabor. El mejor ceviche de la zona, ubicados en nuestras sucursales de Puriscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Belén, Acosta, Palmares, próximamente en Santana. Linza y Tatú y Spa, un lugar donde compartimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicite su cotización al teléfono 6382-5738 y consulte sobre la opción de canje. Y gracias a Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, lo mejor en repostería como alfajores, cheesecake, torta chilena y las especialidades de la casa en pan de ajo, pan de mantequilla, pan alemán y mucho más. Recuerden que contamos con servicios áreas de Puriscal, Santana, Escazú, Ciudad Colón. Bueno, Mencho, vamos a iniciar ya con lo que es la entrevista. No sé si nos puedes contar un poco sobre el origen de Benjamín Mayorga. Sí, bueno, yo desde chicos nací y vivimos en dos lugares en Talamanca adentro, uno que se llamaba Emdi, que queda por un lugar que se llama Yorquín de Talamanca. Luego mi abuelo, mi papá y mi mamá nos pasamos a vivir a Chiroles y luego ya mi papá y mi mamá también vivimos en Home Creek, cuando estaba la época del cacao en Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, todos esos lugares, nosotros vivíamos en Home Creek porque era el lugar donde había trabajo para las personas a través de las cortas de cacao, banano y plátano. Entonces, yo soy un habitante más también del territorio indígena Bribri, Talamanca, ¿verdad? Bribri y Cavécar, porque yo soy la mitad Bribri y la mitad Cavécar. Entonces, esas dos etnias del Atlántico, ¿verdad? Del Caribe Sur, son las raíces ancestrales que tenemos, ¿verdad? Y que con mucho orgullo a nivel nacional e internacional las llevamos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Para dar a conocer también el valor ancestral que tienen los indígenas y el valor como seres humanos que tienen también y siempre hemos estado en la lucha, ¿verdad? En la lucha
para el reconocimiento de los derechos, etcétera, etcétera. Excelente, Mincho, así es. Y contanos un poco cómo trascendió tu época de juventud. Bueno, la época de juventud de nosotros, o sea, como familia y todo, fue muy mágica porque nosotros éramos unos fiebres del fútbol y al ser unos fiebres del fútbol, por un enojo de mi papá y mi mamá, nosotros paramos en Limón. Nos fuimos a vivir a Limón un tiempo y resulta que ahí empezó la fiebre del fútbol porque en esa época en Limón, cuando jugaba Estrella Roja contra Cavallini, el estadio Juan Gobán, un sábado no cabía un alma. Si les nombro los jugadores, o sea, que jugaban ahí, eran increíbles, como por ejemplo un Enrique River que jugaba con Estrella Roja, con Cavallini, todas las cuestiones, Pepillo Fuller, yo creo que hasta Julio Fuller y toda esa gente fueron los que nos envenenaron la mente positivamente para que practicáramos el deporte. Dennis Marshall, el hermano Oscar Marshall y toda esa gente, entonces nosotros, José Ángel Tenorio y toda esa gente, nosotros los vimos jugar y había una pasión por el fútbol en Limón que era incomparable y entonces nosotros vivimos varios años en un lugar que se llamaba Barrio Quinto y de ahí yo pude jugar con Decar de Juan Díaz Reyes y cuando Cavallini quedaba campeón me escogía como refuerzo y una vez que venimos aquí a jugar una final contra Heredia que la perdimos, fuimos subcampeones nacionales, ahí me vieron unos cazatalentos del Saprissa y me invitaron a venir unas vacaciones a entrenarme y pasé la prueba y hasta aquí, hasta este día estoy aquí viviendo. Gracias a que Saprissa me dio la oportunidad de ser un jugador más en sus filas y que era un anhelo que yo tenía desde que era un niño. Y así fue como fueron tus primeros pasos dentro del fútbol. Sí, claro, así fueron, así me fui acomodando en el fútbol y la pasión, ¿verdad? Yo anoche, por ejemplo, llevé a unos chicos de una academia que yo tengo a consulta, donde el hijo mío entrena. Y yo les digo, me dicen, ¿y cuál es la clave para triunfar? La pasión, estar durmiendo y soñarse que estás defendiendo o atacando o tratando de meter un gol. Eso es la pasión, la disciplina, el corregir los errores inmediatamente y esa pasión que nunca se le acabe. Entonces, yo creo que Dios me dio una oportunidad grandísima y no la desaproveché, porque de ahí pude jugar hasta como 16 años y entonces me siento muy contento, muy orgulloso de haber puesto el nombre de Talamanca muy en alto y, y de nuestros ancestros y el día de hoy ya soy un hombre, ya soy un abuelo, donde mis nietos me abrazan y podemos vivir momentos y algunos de ellos son sapricistas y ven los videos y todo y entonces eh, tenemos esa química de ser morados y de pasar momentos lindos y poder entablar una conversación acerca de lo que es, de lo que fue y cuando yo estuve en Saprissa y entonces los chicos se emocionan muchísimo y pasamos momentos increíbles. Muy bien, Mincho. Y contanos, ¿vos siempre jugaste en la misma posición o iniciaste en otra y después te cambiaron de posición o siempre fuiste un volante de esos de No, marca? no, yo en categorías menores, yo era el goleador de casi todos los equipos en Limón, ¿verdad? Luego cuando llegué a Saprissa también jugaba de volante creativo, pero luego eh, jugué en la reserva de Saprissa y me pusieron de volante de contención.
podía jugar de volante de contención o de defensa central. Entonces, de ahí el fútbol estaba cambiando y habría que marcar también porque nosotros teníamos un montón de hueviadores, como dicen, de chavalos muy habilidosos, pero no teníamos marcadores. Entonces, de ahí, esa tarea me gustó marcar, me gustó quitarle la bola al rival, defender un gol y toda esa cuestión. Entonces, para mí, jugar de contención y jugar de defensa central, me gustaba estar atento a que no nos anotaran un gol, estar atento a hablar con los compañeros y saber de dónde venía la jugada. Y ya cuando agarré experiencia, ya uno sabía por dónde pasaba el juego y comenzamos a sabernos el juego como tal. Sabíamos que era un deporte, pero que tratábamos de ganar el campeonatos y estar siempre en la cima, ¿verdad? Con esa mentalidad, con ese ADN que nos inyectó don Ricardo Saprissa desde pequeños, ¿verdad? Correcto. Y bueno, aquí para compartir un poco más, tenemos algunos datos sobre tu carrera futbolística. Dice que jugaste en Saprissa de 1984 a 1996, en Herediano de 1997 a 1998, la Universidad de San Carlos en Guatemala de 1998 a 1999, Carmelita de 1999 al 2001, 32 partidos de selección y más de 300 partidos en primera división. Sí, son como 470 partidos en primera división. En total he contado y casi llego a los 500. Son como 490, 480 partidos en primera división. En total, ¿verdad? Que yo creo que es algo bueno porque antes se jugaban los campeonatos de 12 meses, ahora se juegan de 4 o 5 meses, ¿verdad? Los campeonatos. Así es, no, es un logro que no todos pueden llegar a conseguir, de tantos partidos en primera división. Sí, sí, y hay que tener mucha disciplina, hay que cuidarse mucho, hay que hacer el entrenamiento invisible, que es cuidarse, que es siempre estar atento a las lesiones y etcétera, etcétera, pero y gracias a Dios, Dios me dio una fortaleza física buena y pude hacer casi 500 partidos en primera división. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos jóvenes, los que están empezando, los que los llevo a hacer una prueba, que no se guarden nada, que se entreguen en la cancha, que hagan lo que tengan que hacer, que lo disfruten el partido, que le mientan al rival, que van por este lado y pronto cambian al otro, que driblen, que marquen, que lo disfruten de la forma, de las características que Dios les dio a ellos. Entonces, ese es el consejo que yo doy a la juventud, ¿verdad? Y que se concentren en el deporte, que dejen las drogas, que dejen el alcohol, que no se metan en esas cosas, porque hay mucho talento en Costa Rica y mucho talento se desperdicia porque los jóvenes no oyen consejos y es bueno que escuchen a los mayores, a los que les ha costado y todo esto, porque tenemos una sociedad que ahora en cualquier barrio le disparan a cualquiera y que matan y no pasa nada, ¿verdad? Y tenemos hay una pesadilla grande de muertes, ¿verdad? De sicariato, etcétera. Entonces creo que los jóvenes deberían ver y reaccionar y meterse más en el deporte, en cualquier deporte, en cualquiera, fútbol, voleibol, basquetbol, maratón, en lo que sea, pero que estén haciendo deporte porque el deporte lo saca uno y lo mentaliza y lo pone en otra vibración más positiva, buscando el deporte y buscando estar siempre contento haciendo lo correcto. Exactamente, Mincho, así es. Y contanos un poco sobre ya tu debut en primera división en 1984. Los datos que hemos visto fue en un partido contra Ramonense. Sí, 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 sí. Nosotros, bueno, cuando yo vine con la selección
de Trinidad y Tobago, que yo era el capitán de la selección juvenil. Ellos me buscaron en el aeropuerto y me dieron un buzo y me dieron ya y toda la indumentaria de primera división, ¿verdad? Y yo duré 2 noches sin dormir, ¿verdad? Yo llegué un viernes y para jugar creo que un domingo contra San Ramón debuté y, y eso era lo que yo esperaba en la vida, ¿verdad? Yo me había esforzado esperando un llamado y ya Matera había hablado conmigo, don José Matera, y me había dicho que él quería meterme unos partidos y que para el siguiente año, Saprissa a través mío iba a ganar el título del mejor jugador joven del año. Entonces, que esa era la meta que yo tenía que proponerme y que él me iba a dar oportunidades. Y entonces jugamos como 6 o 7 partidos que hacían falta, que 30 minutos, que 40. Y el año siguiente, gané el título del el mejor jugador novato el novato del año. Y así fui escalando, calladito, ahí trabajando, me cambiaban el otro camerino y no hacía espavientos y hasta que ya fui nombrándome como un líder, ¿verdad? Y arreglando problemas y etcétera, etcétera, participando de cualquier cosa que el equipo necesitara. Entonces íbamos éramos como 6 o 7 que íbamos a hablar con los directivos, etcétera, la cuestión de eh, los premios de campeonato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si un jugador no estaba bien o no estaba cómodo y si le hacía falta algo, íbamos y hablábamos y todo así. Y entonces, hasta huelguilla les hicimos a los directivos para que entendieran muchas veces, ¿verdad? Y así fue como uno se va convirtiendo un líder, ¿verdad? En una institución tan grande, tan inversa, ¿verdad? Que lo arropa a uno y que gracias a Dios, mucha gente por medio de eso hoy en día me conoce y me saluda en la calle y eso es algo que yo le agradezco muchísimo al Saprissa y al esfuerzo propio que uno hizo para ganarse las sudaditas que nos pegábamos a las 11 del día, porque antes se jugaba a las 11 del día y la reserva jugaba a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana ya el estadio estaba lleno, ¿verdad? Entonces esos recuerdos son los recuerdos que uno no cambia ni por dinero, ni por fama, ni por lana, ni por nada, porque son momentos que nadie se los puede quitar. De ahí, yo fui 2 veces campeón de CONCACAF y todo eso con Saprissa a mí me encantó de la forma como los ganamos y todo. Y en todas las divisiones menores fui campeón y fui 5 veces campeón con el equipo de primera división. Entonces yo estoy súper agradecido porque yo no sabía y yo venía de una tierra, venía de un lugar en donde no habían campeones, no había diferencia de esto, de lo otro. Pero cuando uno gana los títulos y ya ahora cuando uno se da cuenta de lo que vale un título y lo que cuesta, es cuando uno se da cuenta que el trabajo no ha sido en vano y que gracias a la unión de grupo que tuvimos y a los jugadores que se contrataron, ¿verdad? Que se contrataron bien jugadores, se puede llegar al éxito. Y el éxito está ahí, está nada más de tomarlo, ¿verdad? Y trabajar fuerte y ser disciplinado y enfocarse en lo que uno quiere como tal, ¿verdad? Y entonces, y conocer muchos amigos, ex compañeros que todavía al día de hoy jugamos juntos y también nos queremos mucho, ¿verdad? Exactamente. Y ya propiamente, lo del día de tu debut, ¿cómo te sentiste igual siendo tan joven y estando en el estadio, en el de Saprissa, jugando con la camisa que vos siempre soñaste jugar? Y no, todo bien, de ahí, me dieron como 30 minutos y pude hacerlo bien. Choqué varias veces con Matapín Ramírez, ¿verdad? Que era un jugador fuertísimo y con Mauricio Montero, que se volvió un súper amigo mío, ¿verdad? Porque Mauricio
le pasaba igual, como que él era de campo y al ver que yo venía de un lugar así, entonces podíamos conversar de muchas cosas y teníamos un parecido en el sentido de, 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 de estar en una comunidad, él que siembra caña, yo que se siembra plátano y yuca y todo, y entonces me caía bien Joaquín Guillén y Mauricio Montero. Siempre tuvimos tiempo para ir a tomarnos un cafecito y hacer una amistad bonita y ellos defendían sus intereses con Liga Deportiva Alajuelense y yo defendía mis intereses con el Deportivo Saprissa y somos hasta la fecha grandes amigos. Entonces, el fútbol deja muchos amigos que hay veces tenemos que competir, ¿verdad? En la cancha y dejar todo en la cancha y después si pierde o gane, duramos 3 días medios enojados y ya el quinto nos llamamos y, mae, no, tranquilo, pura vida, mae, me pegaste una patada, pero ay, el otro partido me saco el clavo. Entonces, eso es lo lindo, lo brillante, lo hermoso del fútbol. Entiende que puedes perder hoy y le puedes ganar la siguiente vuelta, el siguiente partido que jueguen. Y es maravilloso, por eso yo amo al fútbol. Yo amo al fútbol porque puedo ganar, puedo perder, puedo empatar, entiende, pero las amistades sinceras, fuertes, quedan ahí y hasta el momento tengo muchas amistades sinceras con los otros equipos y con rivales que jugué y que me respetan y yo los respeto muchísimo. Por ejemplo, a Matapín Ramírez, yo siempre lo respeté muchísimo porque era un jugador que peleaba cada metro del campo con cualquiera y que no tenía miedo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso más bien, lo audaz de los rivales o lo fuerte o lo técnico nos favorecieron para hacernos mejores jugadores a nosotros y había muchos ejemplos en la cancha, ¿verdad? Cuando muchos buenos volantes, armadores y muchos 10, como le decimos, pero había muchos contensivos muy buenos también en las posiciones de uno y todo. Y por eso yo le daba gracias a Dios, porque realmente había muchas contenciones, pero fui titular en el Saprissa durante mucho tiempo y gracias a Dios me gané un nombre, ¿verdad? Un nombre en el Saprissa como un jugador, ¿verdad? Que lo daba todo en la cancha y sin ser como Messi, aportaba mucho al equipo también. Entonces yo creo que eso hace que uno también esté agradecido con el Saprissa, porque por medio de Saprissa yo soy conocido y esa S es para toda la vida hasta que el día que ya nos vayamos a como dice, a la casa de Dios, a la casa de Sibú, a la Sibú, a la casa de Dios. Entonces yo creo que fueron momentos y fueron años en donde luchamos por conseguir el éxito, campeonatos, etcétera, etcétera, y también estamos alegres por todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y yo le digo a los muchachos que lo disfruten, que se entreguen en la cancha y va a ver, la gente después los va a querer sacarse una foto con ellos, va a querer pedirles un autógrafo como lo hacen ahora, pero después del retiro uno puede ver las cosas con más sencillez, con más madurez, etcétera, etcétera. Correcto, así debe ser. Y bueno, ya nos habías mencionado sobre el técnico que te llevó a debutar en primera división, José Matera. Sí, sí. Don José Matera era uruguayo, era una persona, bueno, conmigo fue muy increíble. Él me llevó a un entrenamiento y metí piernas en la media cancha ahí ese día, en el entrenamiento, y me dijo que a dónde era. Yo le dije que yo venía de la zona indígena de Talamanca y que había vivido en Limón y todo, y que
de ahí estaba ahí, me dice, me gusta la actitud tuya, le sacas el codito, le sacas acá, le tiras la planchita y te mueves y esto y lo otro y le quitas la pelota. Eso me gusta, dice, porque tengo mucho jugador que arma, pero yo quiero jugadores rápidos, como usted o Carlitos Santana. Entiende que Carlos era un buen quitador de pelota, Carlos Santana, y a su vez armaba. Y entonces, a veces me ponía con Carlos, me puso con el puro Ureña también, jugué en la media cancha con Giancarlo Morera, con Geraldo da Silva, con grandes jugadores y, y con Carlitos Santana también jugamos varias veces de dos contenciones porque jugábamos un 4-4-2. Adelante Medford, Adonis, Evaristo, Adonis y así. Y después Rolando Fonseca, Medford o Rolando Fonseca, Adonis. Y ahí teníamos unas bestias adelante haciendo goles y todo. Entonces, jugadores determinantes. Teníamos a Guanchop, el mayor, a, a Vicente, Guanchop, el mayor. Entonces él cabeceaba muy bien, tenía una fuerza aérea increíble. Entonces, teníamos un equipo muy fuerte competitivamente. Entonces, son recuerdos muy lindos porque esos momentos no se olvidan y como le digo, las amistades quedan. A veces un compañero lo llama a uno después de 2 o 3 años de no llamarlo, tal vez uno vive en el extranjero y lo llama y entonces uno, wow, qué maneras, y hablamos y toda la cuestión, y yo creo que para mí eso es importante, ¿verdad? La comunicación entre personas que lograron un objetivo y que fuimos formados en el Saprissa. Correcto. Tenemos aquí sobre cuándo fue tu primer gol como profesional. Dice que fue en 1986 contra Sagrada Familia. Sí, ¿Puedes recordar ese gol? sí, claro. Me fui al ataque y Carlitos Vivó, de ahí, era un jugador pero muy técnico. Me lanzó un centro y la cabeceé y gracias a Dios entró. Ahí sí, sí, sí. Ese fue el primer golcito que hice. Y yo casi no metía goles porque me gustaba más defender, pero ahí de vez en cuando ponía un gol o hacía algo ahí para estar ahí asistiendo también. Mi función más que todo era defender, ¿no? Como decía, un volante Defender. de esos Sí, que, de defender. que Yo me quedaba con la defensa y yo dejaba que los demás fueran al ataque y yo les decía ataquen porque aquí esto está seguro, la segunda bola es mía. Yo le peleaba las segundas bolas para recuperar rápido y volver a reiniciar jugada de ataque, ¿entiende? Cuando usted tiene delanteros como Medford, como Rolando Fonseca, como Evaristo Coronado, como Adonis Hilario, usted tiene que rápidamente pasarle la pelota para que ellos queden. Y si tenés armadores como Juan Callazo, como Roy Meyer, como el Macho Ramírez, usted les tiene que pasar rápido la pelota, ¿verdad? Porque si no te madrean. Pásala rápido, cabrón, pásala rápido, ¿entiende? Porque ellos son armadores del último cuarto y entonces necesitan rápidamente que uno recupere la pelota y se las dé. Entonces ese era el trabajo de nosotros, de los volantes marcadores, ¿verdad? El trabajo de nosotros era ese, era recuperar la segunda bola y dárselas, ¿verdad? Y equilibrar, el equilibrio importantísimo. Y más que en esa época se comenzaron a dar las estadísticas de cuántas bolas recuperábamos, de cuántos pases dábamos malos, de cuántos pases dábamos buenos, etcétera, etcétera. Entonces eso era emocionante porque hay veces Geraldo da Silva me decía en el primer tiempo, te voy a ganar, voy a recuperar 17 balones. Yo decía, no, yo lo voy a superar, le voy a recuperar 18 balones. Entonces después se hace una suma de toda la recuperación de balones y los pases malos que entregaste
y ahí ves si aportas mucho más a la ofensiva o si aportas más a la defensiva. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así es. Bueno, y los datos que nos brindabas aquí también, bueno, ganaste con Saprissa 5 campeonatos nacionales, ganaste 2 torneos de CONCACAF y un torneo interclubes de UNCAF. Sí, sí, de UNCAF y de nosotros, la Copa Camel, yo fui a disputar la Copa Camel al estadio en Los Ángeles, una copa que se realizaba con equipos mexicanos y todo, les ganamos creo que a Tigres y a un equipo de Guatemala, creo que hay Comunicaciones, y fuimos campeones de la Copa Camel, y resulta que esa Copa Camel eh, ponía en juego una noble cantidad de dinero, ¿verdad? Al primer lugar y todo, y fuimos y la ganamos, y fue mi primera salida del país, esa Copa Camel, y la ganamos. Es que antes esa Copa Camel era algo muy visto en Latinoamérica y todos, se invitaban los equipos centroamericanos y también los mexicanos, ¿verdad? Y eran otras épocas totalmente Sí, claro, distintas, tanto la claro, competitividad contra los mexicanos, todo eso. claro. Y dice que en 1988 fue cuando obtuviste el primer campeonato con Saprissa. Qué sensación da esa convertirte en campeón con el equipo de tus amores. Mira, yo al principio no le creía a los maes que me dijeron que cuando uno comenzaba a correr, mae, que uno se acordaba desde que uno estaba chiquitillo, mae, y veía a la familia, y veía al papá, y veía a la mamá, y que los hermanos y todo. Y yo nada más me recuerdo, mae, que yo iba dando la vuelta olímpica, y entonces fue algo como una visión desde la niñez, ¿verdad? Todo lo que había luchado, todo lo que me había esforzado, todo, o sea, dejar la provincia de Limón, dejar Talamanca y la provincia de Limón después, es que nosotros los briviris vivimos 10, 12 en una casa, en un rancho. Entonces, todo se me vino así, vi a mi abuela, vi a mi abuelo, vi a mis primos, vi a la gente que nos había ayudado, a la gente que me había ayudado, la gente que me había dado un abrazo, la gente que me había dado una comida, la gente que me dijo siempre que siguiera luchando, que no le hiciera caso a la gente que me dijera que yo no podía. Y entonces en ese momento ahí caí al suelo llorando, llorando y llorando, llorando. Y ahí los compañeros después me recogieron y me llevaron al camerino y me bañé y todo, pero fue un impacto tan grande, ¿verdad? Fue un impacto tan grande ser campeón nacional ay, Dios me dio ese privilegio, y no me lo dio una vez, me lo dio 5 veces, 5 veces. Entonces, de ahí, yo estoy muy... Lucre, se me fue. Ahí se le escucha bien. Sí, entonces, muy agradecido con Dios por la posibilidad que me dio de ganar campeonatos, de poderme subir de conocer y todo eso, ¿verdad? Todas esas facetas que marcaron mi vida. Correcto. Y también otro momento importante cuando, bueno, es que en 1991 ya logras debutar con la selección mayor y hay un momento importante, digo, que está el video ahí de un gol que posiblemente haya marcado tu carrera, el gol a Brasil en Paranavaí. Sí, de ahí ese día yo me levanté y estaba orando desde la madrugada, me levanté a orar y le comencé a decir a Dios, Dios, hoy voy a anotar un
hoy voy a anotar un gol, hoy voy a anotar un gol. Y resulta que como a los 30 y resto de minutos hubo una jugada de Roy Meyer con Farley y Lama y me fui para adentro, pero así con una confianza y Carlos Gay, quebré a Ronaldao para adentro y cuando yo vi que Carlos Gallo se me salió, le digo yo, la barría indígena de los barriales de Taramán, que me le barrí y le toqué la bola por arriba. Y ahí fue un golazo y me sentí ese día totalmente contento porque yo quería meterle un gol a Brasil para sentir esa buena emoción y lo logré, gracias a Dios también. Le decía a Dios, gracias, gracias, porque contigo soy más que vencedor. Y fue puñica, vieras cómo me entrevistaron en Brasil esa, ese día, la prensa brasileña y todo. Y no, son cosas que quedan grabadas en la vida de uno, porque muy emocionante fue. Yo nunca había visto una afición tan tremenda como la brasileña, ¿verdad? A la hora de estar en un estadio, algo increíble, algo increíble. Un gol histórico, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Un segundo. Ah, disculpe. No, bueno, ya eso después de ese partido ya fuiste importante para los procesos de selección que se vinieron posteriormente para los mundiales del 94 y el 98, donde lamentablemente no se pudo llegar a la justa mundialista. Sí, sí, claro. Yo creo que cuando un equipo no va a un mundial es por la mala administración o la escogencia, ¿verdad? Que escogen los técnicos muy por encima. Me explico, o sea, que ya el mundial le quedan 8 meses y traen a un entrenador y para que haga un milagro. Yo creo que no éramos tan profesionales, que a pesar de que ya habíamos ido a Italia 90, nos hacía falta muchas cosas. Y entonces creo que por eso no, porque se tenía un gran equipo en las dos fechas que nombras, que tenían buenos jugadores, que yo creo que fueron mal aprovechados, o sea, que no supieron aprovechar la calidad de jugadores que teníamos en esa época y en esos años. Correcto, y para ese mundial del 94, bueno, como ya en el 90 se había traído un técnico de cartel, un técnico de renombre como ahora, se quiso Sí. traer otro técnico, ¿no? Como el Pichón Núñez, pero no dio resultado tampoco. No, costó mucho y fue un fracaso el, el ambiente. Para mí no supo escoger a muchos jugadores, ¿verdad? Que tenían un potencial y de eso llevó al traste a las cosas que pasaron luego. Así es, y bueno, ya también otro momento importante y destacado de la carrera de Benjamín Mayorga, cuando por primera vez se convierte en campeón de CONCACAF con Saprissa. Imagino que si ser campeón nacional fue todo eso que nos describiste ahora ya a nivel de CONCACAF, ya no me puedo imaginar qué pudiste sentir. Sí, efectivamente, yo creo que de ser campeón de CONCACAF es un super trofeo, es es un éxito grande de un jugador, ¿verdad? Y muy pocos jugadores consiguen ser campeón y sobre todo yo estoy súper orgulloso porque fueron 2 veces que fuimos campeón de CONCACAF y entonces lo celebramos bien, tranquilos, fuera de nuestro país, pero creo que eso le marca a uno para tener buenos recuerdos al final y haber ganado 2 torneos de CONCACAF, que son premios
muy lindos y que los lleva uno en el corazón por todo lo que valen y el potencial que le da a los jugadores, ¿verdad? Correcto, exactamente. Bueno, y nos vamos allá más adelante, como por el año 1997, se da uno de los movimientos más sorpresivos en el fútbol de Costa Rica, y luego de más de 12 temporadas y más de 300 partidos en primera división, Benjamín Mayorga deja Saprissa y pasa a formar parte del Club Sport Herediano. ¿Cómo se dio ese movimiento? Bueno, este movimiento se dio porque Enrique Artiñano decía que yo era el jugador que más ganaba. Y yo le puedo comprobar a cualquier aficionado que yo no ganaba. Bueno, habían jugadores que ganaban más que mí. Realmente fue una mentira y que ellos no me iban a contratar, pero era por otras cosas, ¿verdad? Que no vienen al caso el comentarlo, ¿verdad? Y tal vez por algunos choques que hay veces tuvimos, ¿verdad? Y algunas cosas que no se dijeron, ¿verdad? De frente. Entonces, de ahí ellos no me dijeron que no me iban a contratar. Y en eso, Moreira me habló, ¿verdad? Me habló, me dijo que si Saprissa no me contrataba, que ellos estaban dispuestos a darme hasta 3 meses de sueldo adelantado. Y yo tenía una familia y me fui para Heredia un año y no nos fue tan mal porque estuvimos ahí entre el tercer lugar o cuarto lugar y yo creo que fue un año bueno. Y el siguiente año me fui para la Universidad de San Carlos de Guatemala también. Entonces fueron 2 años después de que me sacaron de Saprissa que ya estando con una edad arriba de los 34, 35, 36 años, pude rendir 2 años más y tenía una lesión en la rodilla y yo dije, no, quiero jugar 2 años más y después me retiro y así fue. Jugué con la Universidad de San Carlos y después vine 6 meses y jugué con el Carmen y me retiré del fútbol, porque creí que ya había cumplido la meta y los objetivos que me había trazado y que debería darle campo a las futuras generaciones para un mejor desempeño, ¿verdad? Ese equipo de Herediano, esa temporada, bueno, Heredia con la presión también de tantos años de no ser campeón y tenía un interesante proyecto, con Guimaraes, estaba Alan Oviedo y se trajeron los mejores jugadores que podían tener en ese momento. Sí, sí, no, Heredia tenía un equipo, o sea, este, muy bueno para ser campeón. Lo que pasa es que hay veces hay momentos dentro de unos partidos que uno tiene que no descuidarse y estar muy concentrado. Y los 2 últimos partidos, nos pasó la factura por desconcentraciones, pero Heredia jugó todo el año y estuvo en los primeros lugares todo el año y no pudimos lograr el objetivo, pero se hizo un buen campeonato. Bien, y eso que nos comentabas, esa lesión que prácticamente sabes que te había hecho pensar en el retiro, luego te lograste recuperar de esa lesión y tuviste tu experiencia como veterinario en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, en una época donde habían muchos ticos en Guatemala, mucha base de la selección estaba en Guatemala y dicen que Guatemala se pagaba muy bien Ah, en esa sí. época. Ah, no, Guatemala, de ahí, me pagó a mí un sueldo que yo nunca lo pensé. Yo ganaba más o menos como entre 8.000 a 10.000 dólares. Llegaron meses donde yo gané 10.000 dólares por el rendimiento y por los partidos ganados y empatados. Entonces, de ahí era una meca del fútbol cerca, a 3 horas en avión, 2 horas y media en avión. Y de ahí yo tenía que aprovechar, ¿verdad?
el primo del presidente Arzú, ¿verdad? Que en ese entonces ellos tenían Comunicaciones, tenía la Universidad de Guatemala y el hombre vino y me dijo a mí, me dice, no, Benjamín, yo lo vi jugar a usted, yo me lo traigo, yo me lo traigo, yo le doy la plata y me adelantó 3 meses. Entonces yo dije, sí, esta gente va en serio y contrataron a Luis Marín, a Trai Bennett, a Memo Rivera y el equipo, después de estar 25 años en segunda división, ganó el tercer lugar. Ese año quedamos en tercer lugar porque llevábamos un equipazo, Luis Marín jugaba con nosotros y todo. Y fue un año y medio muy, pero muy exitoso allá, ¿entiende? Y estaba Trai, estaba Nicolás Suazo también, o sea, teníamos un equipazo teníamos un equipazo realmente, hicimos un campeonato, o sea, quedamos en tercer lugar después de 25 años de estar en segunda división. Entonces esos proyectos eran los que me gustaban, de grandes retos, de hacer ver un equipo que no funcionaba ni en segunda división, estar en primera y llevarlo a los primeros lugares del campeonato. Entonces eso era muy emocionante para mí. Bien, y también, bueno, ya cuando pasaste esa etapa en Guatemala, ya cuando regresaste, pasaste a Carmelita, que en ese año, bueno, tenían un proyecto también interesante donde estaba iniciando Oscar Rojas, tenían a Juan Carlos Sí. Arguedas como Sí. goleador. Teníamos un montón de muchachos jóvenes que luego fueron grandísimos jugadores en equipos como Heredia, como Alajuela, como Saprissa, y nosotros, los más veteranos, los aconsejábamos ahí a los muchachos para que ellos, pudieran hacer. Estaba Cristian Oviedo también, el que fue entrenador de Santa Ana, Cristian Oviedo, iniciándose. Y todos esos jugadores después llegaron a ser grandes estrellas en los equipos más renombrados de Costa Rica, y con Callazo, con Hugo Viegas y con todos, nos reuníamos y les dábamos consejos y los muchachos, eran obedientes y hacían lo que nosotros les decíamos, y entonces tuvieron mucho éxito también, porque ahí usted sabe que la experiencia, ¿verdad? Es importante en la empresa, en el fútbol, ¿verdad? En los gobiernos, etcétera, etcétera. Y esa ha sido una tónica de Carmelita, bueno, que siempre ha formado buenos jugadores. Algunos de los grandes jugadores han salido de ahí, como por ejemplo Wilmer López, Ronald Gómez, Oscar Rojas, como mencionabas, a Cristian Oviedo. Claro. Sí, sí, o sea, y eso debe ser, eso para mí, los mal llamados equipos pequeños, eso es lo que deben hacer, formar figuras, formar, vender, para poder estar ellos siempre en una buena economía y contratar un equipo competitivo todos los años, ¿verdad? Eso debe ser la forma de un equipo formador, ¿verdad? Y el Carmen ha sido un equipo formador, ¿verdad? Limón ha sido un equipo formador. Ahora uno ve a Punta Arenas, ¿verdad? Que Punta Arenas llevó palo varios meses, varios campeonatos, y que ahora está allá y que en los primeros lugares y todo. Entonces yo creo que eso es un ejemplo a seguir para contratar. Si yo contrato 3 o 4 extranjeros, tienen que ser de alta calidad, que hagan lo que el costarricense no puede hacer en un 100% de más. Exactamente, así debe ser. Y bueno, ya llegó el momento de tu retiro. ¿Cómo seguiste tu vida y seguiste ligado al fútbol? No, yo tengo una escuelita de fútbol aquí en Tacares de Grecia, y estoy colaborando en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, en Terra, ahora estamos en Guatuso, tratando de que los niños se alejen de las drogas y del alcohol, del robo y todas esas cuestiones, y que puedan integrarse en escuelas de fútbol, ya sea metemos desde niños de 7 a 18, 19 años para que ellos puedan jugar, y entonces estamos siempre ayudando a los jóvenes para que ellos
como les dije, no se metan en drogas, que no se metan en la vagancia, en el robo, en las drogas y toda esa cuestión. Entonces, más bien no me alcanza ni el tiempo y gracias a Dios, Dios me dio esa posibilidad también y tengo una empresita pequeña que hay veces no vendo y se hace pequeña y hay veces vendo mucho y se hace grande. Y bueno, y contanos, ¿cuál fue el mejor jugador que tuviste de compañero? Bueno, ahí sería muy, este, sería difícil decirle cuántos jugadores, pero por ejemplo, a mí me gustó mucho un Adonis Hilario, me gustó mucho un Evaristo Coronado, me gustó mucho un Rolando Fonseca, me gustó mucho un Carlos Mario Hidalgo, me gustó mucho un Hernán Medford, me gustó mucho un Sarapiquí Salazar, que hoy hablaba yo con una persona cerca de Sarapiquí, que jugaba de lateral izquierdo, lateral derecho, te jugaba de central, te jugaba de stopper, te jugaba de contención, jugadorazo, que pateaba con las dos piernas, que saltaba y las ganaba todas arriba. ¿Entiendes? Jugadores como esos ya no hay, como un Vladimir Quesada, como un Enrique Díaz, como un central como Roger Flores, muy pocos, otro central como Mauricio Wright, con una velocidad increíble, etcétera, etcétera. Entonces ya en la selección y en el Herediano, un jugador como Paulo César Guanchop, el mejor delantero que yo he visto, con potencia, con garra, sin miedo, driblador, bueno, físicamente un monstruo, ¿verdad? Un Claudio Miguel Jara, ¿verdad? También. Y así, o sea, gente que uno vio jugar, que uno no puede decir, mira, es que aquel es la tapa de los Peroles. No, 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 no. Son muchos. Son muchos y un jugador que yo admiré, de los más admirados míos cuando yo era un niño, Edgar Marín. Edgar Marín y Heriberto Rojas. ¿Entiendes? Son jugadorazos, jugadorazos. Exacto, bueno, y nos hablabas al principio de, bueno, de grandes amigos que has hecho en el fútbol, pero una amistad así grande que te haya dejado el fútbol. Mira, hay varios, muchos, Vindas, por ejemplo, Marco Herrera, Adonis Hilario, que a veces me llama, Vladimir Quesada, que no nos hablamos mucho ni nos llamamos mucho, pero Vladimir sabe el cariño, el amor que le tengo. Es un hombre recto, que, o sea, sin vanidades, lo que dice es cierto, y es un hombre muy inteligente y sobre todo lo quiero mucho porque es un súper sapricista. La mamá de Vladimir me ayudó muchísimo con los atoles cuando yo a veces llegaba hambriento, ¿verdad? Para ir al entrenamiento, ya ella me tenía el atol. Entonces yo estoy muy agradecido con la familia Quesada, con Vladimir, con Yacine y toda la familia de él. Entonces para mí esos son grandísimos compañeros, Alexander Sainz, Carlos Vivó, gente especial, Enrique Díaz, Evaristo Coronado, William Barrientos, toda esa gente son amigos míos hasta la fecha y uno los quiere como hermanos. Y entonces yo creo que el fútbol me ha dejado una súper bendición de poder tener grandísimos amigos que aunque no los llamamos todos los días, nos queremos muchísimo. Correcto, y una pregunta así, digamos, en todo este tiempo, digamos, en la carrera, todos estos años de Benjamín Mayorga, ¿hubo alguna posibilidad o algún acercamiento que tuviera para haber podido llegar a la liga? No, mire, yo soy muy respetuoso de la Liga Deportiva Alajuelense, pero un día hubo un chismecito y nada más fue un chisme porque yo realmente respeto, respeto mucho la institución de la liga. La liga es una super institución, pero, o sea, yo no era para jugar en la liga porque nuestra familia era toda morada
toda morada, y entonces con el debido respeto, yo siempre respeté a la liga, y uno no se ve, un Mauricio Montero, un Joaquín Guillén no se ve con la camisa de Saprissa. Al igual, yo no me vería bien con la camisa de la liga, a pesar de que tengo un grandísimo respeto por los jugadores actuales, por los que pasaron, por Álvaro Solano, por todos esos chavalos que fueron tan tuanis con nosotros también. Y yo no me vería con esa camisa como Álvaro Solano, no se vería bien con la camisa de Saprissa, ¿verdad? Yo siempre eso lo he respetado. Antes sí había más amor por la camiseta, ¿verdad? Ya vemos que eso Exacto. no es tan común. No, es que ahora hay jugadores que han jugado con 10 equipos, y antes nosotros lo que queríamos era llegar a la Juela, Heredia o a Saprissa, ¿entienden? Nada más, y quedarnos ahí, ¿entienden? Ni a los equipos extranjeros le gustaba a uno ir. Contanos, ¿cuál fue el jugador más difícil que te tocó enfrentar? Hubieron muchos, pero Leoni Flores era un chavalo bravo, muy bravo, porque ahí usted lo pegaba a Leoni le sacaba codo y plancha arriba y era goleador. Leoni Flores, siempre tuvimos choques bravos, ¿verdad? Pero siempre lo respeté y somos amigos, y nada, nos vemos en la calle y nos saludamos y nos abrazamos y todo, pero en la cancha Leoni Flores era, como dicen los argentinos, un futbolista guapo que usted lo pega y el hombre viene y lo pega a usted, y le trata de hacer el gol y todo. Yo creo que Leoni Flores fue un jugador muy completo, le pegaba a izquierda, a derecha, driblaba, cabeceaba bien y todo, y entonces era un contrincante muy duro. José Miso también, y así sucesivamente, ¿verdad? Y pensás vos, digámosle, que tu incursión dentro del fútbol abrió otras oportunidades para pueblos indígenas en Costa Rica y qué se debe mejorar en ese aspecto. Mirás, es que aquí lo que debería hacer es nombrar una comisión de pueblos indígenas en el área del deporte y la recreación, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, en la zona de Bribri, Talamanca, mucho suicidio, ¿verdad? Mucho suicidio, y algunos psicólogos han llegado a la conclusión que es por falta de oportunidades, ¿verdad? Que hay mucho suicidio en las zonas Bribri y Cabeca, y han llegado a esa conclusión algunos psicólogos que han hablado conmigo, que dicen que es por la falta de oportunidad que hay suicidios. Entonces yo creo que con el deporte, con el estudio, con la integración de las comunidades indígenas en estos aspectos, ¿verdad? Los gobiernos andan haciendo otras cosas, ¿verdad? Que en realidad no pegan en las comunidades indígenas. Yo creo que si nos concentráramos en el deporte, y la buena distribución de productos de comerciales como la yuca, el plátano, el banano, que se pagara mejor, yo creo que esto traería mucha alegría a las comunidades como tal, ¿verdad? Y sobre todo abrir los mercados, ¿verdad? Porque qué raro, yo fui a Guatemala y hay unos mercados que son mercados indígenas, y otros mercados que ya no son indígenas que venden. Entonces, pero en Costa Rica no hay mercados indígenas, ¿entiendes? Los dominan todos los alcaldes, las municipalidades, etcétera. Entonces, nuestros indígenas no pueden, perdón, venir a la capital porque no tienen los carros, no tienen cómo pagar, ¿verdad? Esos subsidios de sus productos. Entonces, eso hace que las comunidades indígenas no tengan del gobierno un apoyo económico y no son sujetos a créditos bancarios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Imagínense en el deporte, comunidades olvidadas donde las plazas ni las chapean,
etcétera, etcétera. Eso debería el, go- el gobierno escoger una comisión indígena, ¿verdad?, de deportes para llevar el deporte y la recreación a los 24 territorios indígenas sin ninguna discriminación y sin ningún acto de racismo. Excelente, Mincho. Bueno, y ya para ir cerrando este espacio, si nos puedes brindar un mensaje dirigido a toda la audiencia, a toda la afición que te recuerda con tanto cariño. No, no, de ahí, yo en esta noche me he sentido muy honrado por la invitación que ustedes me hacen de poder conversar, de poder estar, de poder mandar un mensaje. Y el mensaje mío es ese. O sea, si yo no hubiese sido deportista, yo creo que en el barrio que yo vivía ya en Limón hubiese sido un delincuente. Entonces el deporte me ayudó a mí y don Juan Díaz Reyes y mucha gente, nos ayudó a Walter Gar, a Gilbert Gar, a Pelotilla y a un montón de muchachos de una comunidad como Barrio Quinto, nos ayudó para que nosotros practicáramos el deporte. Y ahora Gilbert Gar es el papá de este muchacho Sequeira que ataja en Portugal. Vea usted cómo las cosas, ¿verdad? Y entonces muchos muchachos realmente a través del deporte no nos metimos en droga ni en alcohol y pudimos triunfar en el deporte de una u otra manera. Así es que yo les hago ese énfasis, que no castiguen a sus hijos con no dejarlos ir a hacer el deporte, no dejarlos ir a hacer danza, no dejarlos a ir a estar en la selección del colegio, en voleibol, en basquetbol, en maratón, en todo lo que haga físicamente, sino que más bien castíguelo con el celular, porque realmente el deporte es algo que los va a sacar de las drogas, del alcohol, y los va a enfocar más a tener un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu sano. Ese es mi mensaje. Que Dios los bendiga y que todos les enseñen a sus hijos a orar, que les enseñen a sus hijos que existe un Dios y que Dios llegará el día donde nos va a juzgar a todos, entonces debemos hacer lo bueno. Buenas noches, que Dios los Exactamente. bendiga. Bueno, muchísimas gracias por habernos Bendiciones. acompañado esta tarde, noche. Muy contentos de haber compartido con vos y desearte Gracias. igual mucho éxito, suerte en todos los proyectos que tengas en mente. Ahí le vamos a estar hablando de los proyectos que tenemos en mente y podemos ir un día a hacer un programa a una zona indígena. Un abrazo. Claro, claro, ahí. Un abrazo igualmente. Y de esta manera Bendiciones. estamos dando finalizado este nuevo espacio de personajes del recuerdo. Recuerden que estamos toda la semana con un personaje invitado contando las historias, la trayectoria, las anécdotas y mucho más. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a T3D Visuals, Tiny's Bakery, Villa Titi Eventos, La Vaca Cevichera y Lindsay Tattoo Spa. Nos vemos en una próxima edición.